mío, Janet, estar nuevamente con vos y con tu audiencia. Te enviamos un saludo, Cristian, y queremos saber tu opinión sobre este tema. Una misión de paz que tiene ahora la segunda parte de su trabajo en Moscú. Ya visitó Kiev, sostuvo allí relaciones con importantes autoridades, conversaciones también. Te pregunto, ¿qué esperar, Cristian? Yo sinceramente y desgraciadamente debo decirlo, soy poco optimista respecto a los resultados de estas gestiones, no por la respuesta rusa, sino por la respuesta que ya ha anticipado el líder de Kiev, Volodymyr Zelensky, incluso en aquella visita que él mismo realizó a la Santa Sede en Roma, en la cual a la propuesta del Santo Padre Francisco, le dijo que no necesitaban su ayuda, fue bastante descortés si se me permite, y, y él pretende, Volodymyr Zelensky, un acuerdo de paz que es totalmente impensable porque no solo exigiría la retirada de Rusia de los territorios ya conquistados y cuya población quiere formar parte de la Federación Rusa, así se expresó en sendos referéndum, y sino que también pretende que Crimea, bajo la soberanía de la Federación Rusa desde 2014, vuelva bajo la soberanía ucraniana. O sea que ante esta postura totalmente, digamos, sin ningún tipo, una postura intransigente, es difícil buscar una solución y también, si se me permite, cuáles son los hechos que hacen que yo sea poco optimista ante esta iniciativa del cardenal Zuppi. Y es que justamente hace pocos días el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con líderes africanos que también llevan adelante un esfuerzo de paz eh, ante esta situación, y fue el mismo líder ruso quien les mostró y les enseñó cómo fue que un acuerdo que prácticamente estaba cerrado, un acuerdo de paz, bajo digamos, los auspicios de Turquía y del Estado de Israel, fue cancelado, fue dado de baja especialmente por Boris Johnson, el ex primer ministro británico. Entonces, como para cerrar esta pregunta, Janet, yo diría que desgraciadamente esta guerra va a seguir hasta que Washington y la OTAN decidan que termine, o hasta que Rusia se canse de esta situación. Esa posición de Kiev en la propia voz de Zelensky de decir no necesitamos la intermediación de la Iglesia Católica en este conflicto, ¿está amparada precisamente en ese último postulado que nos comenta Cristian, el hecho de que están la OTAN, Estados Unidos y los demás aliados nuevos, aliados de Moscú, sosteniéndole las espaldas a este conflicto, sosteniéndole las espaldas a Kiev en todos los caminos que lleva, en todos los intentos que lleva por poner en jaque a Moscú y por supuesto Kiev solo como un instrumento de todos ellos? ¿Se basa en ese apoyo la posición de Zelensky? Eso es lo primero. Y segundo, ¿continuará tanto ese apoyo como para que sea fuerte el líder ucraniano en sostener sus posiciones de no necesitamos ayuda, no necesitamos del diálogo? Claramente, para responderte esto, Janet, yo tengo que remontarme sin abundar demasiado, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero sí remontarnos al inicio de este conflicto. Ucrania está siendo utilizada, justamente, no es casual que se haya utilizado Ucrania, que se haya pretendido utilizar a Georgia, más allá de que tienen posiciones estratégicas como para amenazar a la Federación Rusa, sino que en el caso de Ucrania puntualmente tiene que ver justamente con que es un doble dolor para el pueblo ruso que se lo enemiste con un pueblo que es su hermano junto al pueblo bielorruso. Entonces, esta jugada de Occidente tiene que ver justamente con el afán que tiene. No se conformó este Occidente colectivo, la OTAN, con la desaparición y la disolución de la Unión Soviética, sino que demostraron a partir de ese momento que pese a que Rusia se mostraba como un Estado amigo de Occidente, ellos seguían con esta pretensión de destruir al Estado euroasiático, y Ucrania es simplemente un ariete para este fin.
Por eso es alimentado incansablemente con recursos militares. También hay que ver el negocio que está significando para el aparato militar industrial norteamericano, para la cúpula militar y política ucraniana totalmente corrupta, que está llenando sus bolsillos a costa de la sangre del pueblo ucraniano. Entonces yo creo que incluso teniendo en cuenta que esto está deteriorando la economía europea, por el flujo constante que tienen que hacer de material bélico, yo creo que justamente como no les importa el costo en vidas que está representando para Ucrania esto, y la finalidad que tienen y que creen ilusa, de una forma muy ilusa que van a conseguir o que pueden llegar a conseguir la destrucción de Rusia, es que digo que o hasta que se den cuenta que este esfuerzo los va a quebrar económicamente, y desistan de esto, que esta contraofensiva siga siendo un fracaso, la pretendida contraofensiva ucraniana, o hasta que, como dije antes, Rusia se canse y dé una respuesta más contundente, ya no contra Ucrania, sino contra estos patrocinadores que son los que siguen fogoneando esta guerra. Y con esto cierro, Janet. Hay que recordar que mientras Brasil hace esfuerzos de paz, el Vaticano hace esfuerzos de paz, lo mismo hace China, lo mismo hacen los líderes africanos. Europa, en palabras de su representante diplomático, Josep Borrell, dijo que esta guerra podía terminar en una semana si ellos dejaban de darle material militar a Kiev, pero ellos querían seguir con esto, con esta guerra contra Rusia, porque no se podía, no podían permitir que Rusia ganase. Entonces nosotros vemos claramente quiénes están en pos de la paz, de un acuerdo, de llegar a un alto al fuego, y quienes realmente tienen como único interés el derramamiento de sangre, la guerra y finalmente el negocio. Los interlocutores serán Moscú y Kiev por el momento, dijo Pietro Parolin en una entrevista a propósito de conocerse esta misión de paz del Vaticano en Kiev primero, después en Moscú. Respondía a una pregunta sobre si Washington y Beijing podrían ser también involucrados en este diálogo y aseguró: no queremos excluir a nadie. El futuro de este diálogo, las partes involucradas, la cantidad de factores políticos que podrían también ponerse sobre la mesa de conversaciones, ¿cambiarían de alguna manera, Cristian, el panorama que estamos viviendo actualmente si se suman a este diálogo esos países que se le cuestiona a Pietro Parolin si participarían o no también de los esfuerzos del Vaticano? Es que sin duda esa es la única solución posible, Janet, porque, a ver, esto no lo está dirigiendo Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky simplemente ejecuta las acciones que le dicta la Casa Blanca. Entonces, y ni siquiera la OTAN, digo la Casa Blanca. Entonces, por supuesto que una vía de solución posible es que el diálogo se dé realmente entre quienes están teniendo la confrontación, que es Moscú y Washington, y podríamos sumar a Bruselas, pero Bruselas hace lo que dice Washington también. Entonces yo creo que realmente la participación china, por supuesto, China tiene un afán de paz, de cooperación entre los pueblos y entre las naciones, lo demuestra con el proyecto de la Franja y la Ruta, con esta idea revolucionaria de Xi Jinping de eh, compartir la prosperidad. Entonces, justamente China, que es yo diría al día de hoy la principal potencia económica e industrial del mundo, justamente no tiene la lógica de los Estados Unidos de crecer gracias al negocio bélico y al aparato militar industrial. La lógica de China es crecer con la cooperación y el conjunto de la prosperidad entre todos sus socios y aliados. Entonces, por supuesto que sería por parte de China no tengo la menor duda de que tiene una verdadera vocación de paz. Por parte de Moscú, tampoco dudo acerca de su vocación por la paz, porque de hecho el único involucrado en los acuerdos de Minsk, recordemos esos acuerdos que se dieron allá por 2014 y 2015, que estaban bajo los auspicios del presidente de Bielorrusia, y como garantes estaba Francia, Alemania, estaba Rusia,
y se convocaba a que en ese momento estaba el presidente Petro Poroshenko, presidente de Ucrania, que se dialogase y se llegase a un acuerdo con los rebeldes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Fue el único que cumplió con estas condiciones, fue el presidente Putin, cuando él no reconoce la independencia de las repúblicas populares recién hasta el 22 de febrero del año pasado, cuando ya se había lanzado una ofensiva brutal desde el 16 de febrero contra estas repúblicas populares, cuando ya había dicho el presidente Zelensky que no iba a cumplir con los acuerdos de Minsk. Y recordemos también que Angela Merkel y el presidente francés en su momento, François Hollande, los dos dijeron que nunca habían pensado en cumplir los acuerdos de Minsk, que esto había sido simplemente una estrategia para fortalecer militarmente a Ucrania. Lo mismo confesó el expresidente Petro Poroshenko. Y yo creo entonces que, por supuesto, que si se hubiesen, y con esto cierro, si se hubiesen cumplido esos acuerdos de Minsk, hoy Ucrania tendría soberanía sobre las regiones del Donbass, no se hubiese desatado la guerra y simplemente habría tenido que hacer las reformas necesarias para dotar a estas regiones de la autonomía suficiente, como son las regiones autonómicas en España, para tener una soberanía política en cuanto a hablar su lengua materna y no ser maltratados por simplemente su pertenencia cultural a Rusia. Entonces, esta vocación de paz por parte de Rusia no la dudo y habría que sentar a este señor ya con serios deterioros cognitivos, que es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en esa mesa de negociación, cosa que sinceramente no creo que vaya a suceder porque, repito, los Estados Unidos no tienen vocación de paz, no solo con Rusia, sino también con China. Basta ver el dislate que dijo hace pocos días Joe Biden acerca del mandatario chino Xi Jinping, cuando lo trató de dictador y prácticamente de un pelele que no sabía lo que sucedía en su país. De cualquier manera, Cristian, entonces a todo el desarrollo de esta visita, a las posibles declaraciones de prensa que puedan conocerse cuando el Vaticano informe sobre los resultados de estos intentos, de estos esfuerzos por mediar para la paz y estas visitas a Kiev y Moscú. Le agradezco mucho, Cristian, por estar con nosotros, por compartir esta mañana en la agenda abierta de Telesur. Es siempre un placer saludarle. El gusto es mío, un abrazo grande. Un abrazo grande para usted. Quienes nos siguen